Ernest Belenguer es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona, con una amplísima bibliografía a sus espaldas. En la editorial Pasado y Presente acaba de publicar un libro suyo más, un ensayo titulado Los Trastámara, el primer linaje real de poder político en España. Ernest Belenguer, muy buenos días. Buenos días. La de los Trastámara es la dinastía equivalente a los Avís en Portugal, a los Valois franceses o a los Tudor ingleses, anticipando quizá demasiado una dinastía protonacional cuando todavía no había naciones ni se las esperaba. Sí, posiblemente la comparación es correcta, sí. Y es el precedente después de la de los Habsburgo, los Austrias, no solamente para España, sino también, evidentemente, para el Imperio. No sé si precedente o no sé si realmente ahí hubo un corte importante. Hay un corte, claro está, el corte es evidente. La dinastía Trastámara termina con la muerte de Fernando el Católico. Los Trastámaras son desde 1369, los Trastámaras castellanos, hasta 1516, porque no olvidemos que la dinastía Trastámara tiene una rama mayor, que es la castellana, y una rama, digamos, más pequeña, pero que discute con la primera, que es la Trastámara aragonesa, Corona de Aragón. El primero de los Trastámara en reinar fue Enrique II, que después de guerrear con su hermanastro, el rey conocido vulgarmente como Enrique II de las Mercedes. Claro, porque ahí hay que decir dos cosas que usted subraya desde el primer momento. Enrique II fue rey, pero fue un descendiente bastardo, de tal forma que los Trastámara de alguna forma son una bastardía que se convierte en una dinastía. Sí, lo que ocurre es que esto no sucede únicamente con los bastardos castellanos, que son los Trastámaras. Esto está ocurriendo también, los Avís también lo son, porque en 1385 hay lo que los portugueses conocen muy bien como la batalla, para ratificar que es la batalla más importante que tuvo Portugal, en la que Juan I de Castilla, casado por segundas nupcias, enviudó con Beatriz de Portugal, la hija del rey legítimo Fernando I, pierden el trono ante la oposición de Juan de Avís, que es un hijo bastardo de Fernando I de Portugal. Claro. Es decir, la bastardía no solamente está afectando a los Trastámaras, sino que en esos momentos y en media Europa también ocurre. Y luego, esto que usted ya acaba de subrayar hace apenas un minuto, ¿cómo se le conoció a Enrique II, al primer rey de los Trastámara? El de las Mercedes, por los grandes bienes y los grandes privilegios que repartió entre la nobleza castellana para apuntalar su propio poder. Esto también es un cierto modelo de gobernar, ¿no? Sí, claro. De todas las maneras, el propio Enrique II se dio cuenta de que se había pasado y, consecuentemente, hacia finales de su reinado, intentó retroceder y dar pasos atrás. Pero no lo consiguió, y lo que consiguió a partir de ahí es un cierto resentimiento por parte de algunos nobles que se encastillaron precisamente para no devolver esos privilegios, ¿no? La nobleza castellana tiene prácticamente a lo largo de todo el siglo XV una especie de oposición con su propia monarquía. Ya no solamente con Enrique II, sino con Juan I, con Enrique III, Juan II y Enrique IV. En cierto sentido, se podría pensar en los Trastámara como un paralelo de lo que estaba ocurriendo en Inglaterra, pero realmente la nobleza inglesa termina desembocando en el parlamentarismo, pero la nobleza castellana exactamente lo contrario. La nobleza castellana más bien se aleja de las cortes castellanas. Las cortes castellanas están compuestas, como también las de la Corona de Aragón, Valencia o Cataluña, están compuestas de tres estamentos en realidad: la nobleza, la iglesia y el estamento popular o de ciudades. Y las cortes castellanas solamente a partir ya desde mediados del siglo XV y desde luego del XVI, solamente a las cortes castellanas van 18 ciudades. La nobleza no va, entre otras razones por una, así no paga dineros ni impuestos. De tal forma que la nobleza castellana no apoya las cortes, los reyes tienen obviamente sus propios intereses. Sí. Realmente es un tiempo de un consenso muy frágil. Es evidente, claro. Y por esto, mire usted que hay un conflicto civil en Castilla entre Isabel, que es tía de Juana, la hija de Enrique IV,
entre 1475-78, un conflicto, pero es un conflicto, digamos, hasta cierto punto suave, económicamente hablando, por cuanto que quienes se enfrentan son la monarquía y los nobles, las ciudades muy poco. No es como el conflicto civil catalán que recoge toda la sociedad y que dura de más 10 años, no 3 o 4, ¿no? Lo cual tiene efectos económicos muy distintos en Castilla que en la Corona de Aragón. Efectos económicos y también efectos políticos, porque Claro, es una sí. muy mala manera de articular una sociedad. Sí, pero estamos hablando del siglo XV, ¿no crea usted que los reyes se preocupan mucho por articular una sociedad? Yo diría que los que más se están preocupando son los dos últimos trastámaras, femenino uno y masculino el otro. Los reyes católicos. Fernando, los reyes católicos. Ya. Por cierto, los primeros conflictos de ese nuevo linaje del poder en Castilla, los Trastámara, fueron con Portugal, que con la percepción del creciente poderío castellano reclamó la ayuda de Inglaterra frente a los Trastámara. Quizás ahí está el precedente de esa relación especial que ha tenido Portugal con Inglaterra y también de esa relación cargada de resentimiento entre Portugal y España. Sí, por supuesto. Comienza en el 15. Piense usted que desde la llamada batalla que he dicho, que es de 1385, no hay una buena relación armónica entre Portugal y Castilla hasta prácticamente 1430. Esos son muchos años. Son 45 años en donde las relaciones entre Portugal y Castilla son las que son. Un logro inesperado para la dinastía de los Trastámara es que uno de ellos, Fernando de Antequera, por las dificultades internas del propio reino de Aragón, se terminó por convertir en rey aragonés. Fue a través del que se conoce como Compromiso de Caspe. De Caspe en 1412, sí. Que tuvo un larguísimo alcance en sus consecuencias. Hombre, claro, significó la entrada en toda la corona de Aragón de una dinastía distinta a la que había tenido, pues desde, como mínimo, desde Petronila y Ramón Berenguer IV. Y así llegamos al gran momento del matrimonio entre Isabel, cuando todavía no era ni tan siquiera reina, pero podía serlo realmente. El momento de ese matrimonio es octubre de 1469. Un matrimonio incluso celebrado en contra de los intereses o la idea que se había pactado con Enrique IV. Tuvo distintas propuestas Isabel, pero ella escogió la que creía que más le convenía y de hecho también la que mejor le venía en cuanto a su propia generación. Piense que Isabel la Católica tuvo una propuesta de matrimonio con un señor de 50 años. Entre otras cosas también porque la mayoría de esas propuestas de matrimonio la llevaban fuera de la propia península ibérica. Evidentemente, hubo otra propuesta que era francesa. Con lo cual Isabel apostó por Fernando básicamente porque era una posición que respaldaba las posibilidades de ella de reinar. De ella y de él. Y de él Por cuanto, no olvidemos que en esos momentos hay una guerra civil en Cataluña y que el padre... Y también en Castilla. Y también en Castilla, claro. En Castilla un poquito después del matrimonio, en Castilla cuando muere Enrique IV, a partir de principios de 1475, pero en Cataluña la guerra es de 1462. De tal forma se puede decir que el padre del que fue luego rey Fernando, Juan II de Aragón, vio en el casamiento con Isabel la posible solución a esa conflictividad, a esa guerra civil que en aquel momento se vivía dentro de su propio reino. Sí, en parte sí. Además de ello, Juan II de la Corona de Aragón, que era el líder de los llamados infantes de Aragón en Castilla, que se oponían siempre a la monarquía castellana, y eso que eran familia bastante estrecha unos de otros. También vio la posibilidad de que su hijo lograse lo que él no había logrado nunca, hacerse con Castilla. Claro, porque hay que decir una cosa que quizás no es tan difundida. Fernando de Aragón era trastámara por los 4 costados. Totalmente. Isabel de Castilla era trastámara solamente por 3 costados. Sí, porque la madre de Isabel la Católica era Isabel de Portugal, de la Casa de Avís. Por tanto, Fernando Católico era trastámara por los 4 costados. Isabel no. Había una línea materna que no era trastámara.
En la comparación entre Isabel y Fernando encuentra matices importantes. De hecho, usted sugiere que quien dirigió con más contenido político y más de cerca, por ejemplo, la creación en su tiempo, en el tiempo de los Reyes Católicos, de la Inquisición, fue el propio Fernando. Con toda seguridad, no hay discusión posible. Isabel dudó en iniciar la Inquisición. Mire, la Inquisición se crea en 1 de noviembre de 1478, pero no se empieza a aplicar en Sevilla hasta 1481. Hay 2 años de vacilaciones. Todo el mundo siempre ha pensado que Isabel ha sido, digamos, entre comillas, la gran inquisidora. No, hoy día la bibliografía está viendo más en Fernando que no en Isabel, la persona que ratifica más la creación de la Inquisición. Tanto es así que muerta Isabel, y cuando Fernando casó con su segunda mujer, Germana Foix, esta rebajó la fuerza de la Inquisición, porque en esos momentos la Inquisición se había dividido entre la Inquisición castellana, que presidía Cisneros, y la Inquisición de la Corona de Aragón. Entonces la reina Germana intentó limitar la Inquisición en la Corona de Aragón y solamente dejarla para asuntos meramente religiosos, nada de otras cuestiones que no fueran religiosas. Cuando se enteró Fernando, lo primero que hizo fue escribir una carta al Papa diciendo que todo esto que ha sido aprobado en las Cortes catalanas a petición de mi mujer no vale. ¿Podríamos resumir el balance de los Reyes Católicos en que Fernando reinó bastante, influyó bastante, gobernó bastante en Castilla e Isabel poco en Aragón? Sí, esto se puede resumir así. Ahora bien, un momento, si Fernando reinó en Castilla fue con el permiso absoluto y total de Isabel. Si Fernando pudo expansionarse hacia Nápoles, recuperando un Nápoles que después de la muerte de Alfonso el Magnánimo se perdió con la familia de los llamados Ferrante napolitanos, fue también con la ayuda de Isabel. No olvide que el general que gana a los franceses en Nápoles es el gran capitán, y este señor es cordobés, y formado en las filas militares de Isabel, no de Fernando. Ambos esposos ya están bastante unidos, Notable, sin duda, este ensayo suyo recién publicado por la editorial Pasado y Presente con el título de Los Trastámara, el primer linaje real del poder político en España. Ernest Belenguer, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona, muchísimas gracias por su ayuda, también por su tiempo, obviamente. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias a ustedes.